Hola, hola, buenas. Yo soy el doctor Esteban Rojas y hoy día vamos a conversar de enfermedades pulmonares intersticiales, ¿ya? Estas son un grupo de enfermedades que no son infecciosas, no son neoplásicas, que se caracterizan por la aparición de alteraciones radiológicas difusas, con trastornos en la ventilación que son de tipo restrictivos, con disminución de la capacidad de la difusión pulmonar y con alteración del intercambio gaseoso. Em, Estas neumonias en el fondo abarcan una amplia variedad de enfermedades, de afecciones, que se caracterizan porque entonces generan esta disnea, tos, estas opacidades anormales que uno ve en las imágenes, en los escáneres, en la radiografía. em, y generan en el fondo este conjunto de enfermedades de las cuales la más conocida es la neumonía intersticial idiopática, que básicamente es una forma de inflamación intersticial crónica progresiva del pulmón que ocurre sobre todo en personas mayores, con imágenes que son normalmente como neumonía intersticiales, em, y más o menos en el 20% estos tienen un componente familiar. En los cuales hay un compromiso de las proteínas del sulfactante y de las telomerasas. ¿Ya? El cuadro clínico en fondo de la tos, disnea, que se va intensificando en unos meses con pérdida de peso, debilidad, taquipnea, respiraciones superficiales, crépitos, sobre todo vivasales, la presencia de acropaquia, sobre todo cuando van las fases tardías de la enfermedad. La acropaquia está cuando se inflama la punta de los dedos y la uña toma esa misma forma curva y que uno lo llama dedo en palillo de tambor. Em, Síntomas de cor pulmonar. El curso en general es progresivo y a veces con exacerbaciones bruscas o una progresión acelerada. Para el diagnóstico uno en general excluye otras enfermedades pulmonares intersticiales, sobre todo las alveolitis alérgicas crónicas. em, para eso muchas veces uno utiliza un lavado broncoalveolar, aunque muchas veces uno para tener el diagnóstico de certeza va a requerir finalmente una biopsia. Para objetivar esto, uno lo primero que tiene que usar es tomar alguna imagen. Y uno la imagen en general que solicita es un escáner de alta resolución. Y en aquello, en el fondo, que no hay algo muy claro, uno debiese considerar avanzar hacia una biopsia pulmonar. Em, Del tratamiento, en general, cuando hay cambios leves, uno pudiese utilizar perfenidona o nintedanib, ¿ya? Ambos son tratamientos que en el fondo han logrado hacer que su progresión sea más lento, disminuir la progresión, pero no en este caso logran sanar la enfermedad, en el fondo no son curativos. Ambos fármacos provocan en general náusea, además el nintedanib provoca diarrea y la pirfenidona provoca vómitos, ¿ya? Fotosensibilidad y erupciones cutáneas. Em, en general, eso es una de las partes del manejo. Las otras partes del manejo tienen que ver con algunas prevenciones, por ejemplo, el tema del cigarro. Esta es una enfermedad que tiene asociación con el tema del tabaco, por lo tanto uno recomienda efectivamente no fumar. Uno recomienda en el fondo en pacientes sintomáticos incluir en forma temprano el tema de uso de oxígeno, em, para en el fondo asegurar un buen manejo de la misma enfermedad. De ahí, de las neumonias em, intersticiales, em, algunas en el fondo tenían relación con el tabaco, que es lo que yo les mencionaba, y estas además pueden tener otras características o ser de otros tipos, como descamativas. Hay unas que dan por sarcoidosis, que en el fondo es por sarcoidosis, alveolitis alérgica extrínseca, hemorragias alveolares difusas, eosinofilias pulmonares, neumoconiosis, dentro de las cosas y los diagnósticos diferenciales. ¿M? Hay otras que son un poquito más raras, que la idea es que igual podamos conversar de todas un poquitito, ¿ya? Por lo menos como sus generalidades. Dentro de lo primero, quieras terminar con la neumonía intersticial idiopática, mencionar que el
pronóstico en general es malo. La supervivencia en general es de 3 a 5 años desde el diagnóstico y en un día un 15% de estos pacientes se termina desarrollando un cáncer pulmonar. Un tratamiento extra que uno pudiese sumar a estos pacientes son glucocorticoides, que uno deja prednisona a 40 a 60 miligramos día durante 2 o 3 semanas, y luego ahí uno puede ir logrando disminuir dosis. Además, en los casos de exacerbaciones, uno además debiese considerar evaluar y descartar infecciones bacterianas. ¿Ya? De la sarcoidosis en el fondo es una enfermedad sistémica granulomatosa que se manifiesta por adenopatías biliares y alteraciones parenquitematosas pulmonares, pudiendo afectar también a otros órganos. En general generan disnea, tos, dolor torácico, artralgia, adenopatía, hepatomegalia, eh, compromiso cardíaco, alteraciones cutáneas con eritema nodoso, lupus pernio, compromisos oculares con uveitis, conjuntivitis. em, a nivel del sistema nervioso central, muchas veces hay compromiso en los pares craneanos, con parálisis facial, a veces del nervio óptico o oculomotores. Hay agrandamiento muchas veces de las parótidas y aproximadamente un 85% de estos enfermos ocurre una regresión espontánea en unos 2 años de esta enfermedad. Por lo tanto, es una de las buenas enfermedades dentro de lo mala que pueden ser las enfermedades pulmonares intersticiales. El estudio, en el fondo, siempre con imágenes generales, radiografía, después un escáner de alta resolución. Uno puede considerar tomar una resonancia en algunas ocasiones, fibrobroncoscopía cuando uno tiene alguna sospecha y que requiera hacer un lavado broncoalveolar para ver el aumento de los porcentajes de linfocitos. Em, Generalmente ayuda a ver pruebas de laboratorio, porque en esta sarcoidosis uno ve anemia, leucopenia, hipercalcemia, hipercalciuria, se ve aumentada la actividad de la enzima convertidora de angiotensina y se ve hipergamma globulinemia, ¿ya? En ocasiones uno puede usar otras pruebas, como por ejemplo un examen oftalmológico con uso de lámparas de hendidura y algunas lesiones pudiesen aparecer ahí. Em, en general, el manejo en la etapa 2 y 3, eh, con progresión de la parénquima pulmonar o etapas progresivas, cuando hay compromiso cardíaco, el sistema nervioso central o ocular o hipercalcemia, los fármacos de elección son los glucocorticoides. Prednisona inicialmente, donde uno termina utilizando 20 a 40 miligramos, inicialmente 0,5 miligramos por kilo día, y uno va disminuyendo la cantidad de corticoides. En algunos pacientes uno puede usar un segundo fármaco como metotrexato, acetropina, leflunomida, entre otros, ¿ya? Em, Después, la alveolitis alérgica extrínseca. Esta es consecuencia de la inhalación de partículas orgánicas o compuestos químicos de bajo peso molecular que provocan una reacción inmunopatológica extensa en la persona. ¿Ya? Esto en personas en el fondo que tienen esta predisposición por la presencia de complejo antígeno-anticuerpo con activación del complemento y desarrollo de la respuesta celular, ocasionando estas lesiones pulmonares. Em, Uno las suele asociar también, entre otros, a antígenos presentes en el heno, en las proteínas de excremento y plumas de algunas aves. Por lo tanto, son justamente algunas de las cosas que uno debe preguntar en la historia. Hay una forma eh, aguda y hay una forma crónica. La forma aguda en general es reversible, se desarrolla entre 2 a 9 horas desde la exposición, con tos, disnea, fiebre, escalofrío, artralgia, malestar, taquipnea, crípito, y sin tratamiento se resuelve en unos días hasta algunas semanas, ¿ya? Em, Pueden aparecer algunas agudizaciones, pero en general evolucionan bien. La otra forma, que es irreversible, se desarrolla en meses o años y lleva a fibrosis pulmonar. Y en este caso, en general, suele ser más insidioso, aunque gradualmente va apareciendo esta disnea, la tos, y algunos se asemejan como bronquitis, con expectoración, estridor, sensación de opresión torácica, palpitaciones, crépitos, a veces hay agrupadas que hay síntomas de insuficiencia respiratoria crónica.
Y aquí generalmente lo que uno más puede aprovechar es la anamnesis, buscar estas exposiciones laborales a animales, a entornos domésticos, en el uso de humidificadores, de sauna, en las condiciones algunas de vivienda que hay que estar preguntando. ¿M? El estudio similar, exámenes serológicos generales, donde aumenta PCR, VHS, de ahí uno toma radiografías, donde en las radiografías uno puede ver estas opacidades bilaterales en vidrio esmerilado, con algunas consolidaciones, y muchas veces esta imagen de panal de abeja, que es como la que más uno utiliza para buscar las enfermedades pulmonarias intersticiales. Con eso uno en general toma estas escáneres de alta resolución y en ocasión uno debe considerar broncoscopía o biopsias para poder determinar ahí bien el diagnóstico. La broncoscopía en el fondo con lavado broncoalveolar es de utilidad porque en el fondo se ven este aumento de los linfocitos que es bastante útil. En general el manejo parte con la eliminación de la exposición al antígeno y eso suele resolver los problemas. En caso grave uno suele utilizar prednisona y en las formas crónicas, además de la prednisona, uno puede valorar eventualmente algún otro tratamiento de la insuficiencia respiratoria, como uso de oxígeno u otro según el daño que pueda tener la persona. Después tenemos la hemorragia alveolar difusa. En la hemorragia alveolar difusa, los capilares pulmonares sangran y generan una hemorragia hacia los alveolos y frecuentemente ocurren las vasculitis, sobre todo en las granulomatosis con vasculitis como Wegener, vasculitis microscópicas, como otras como con síndrome de Good-Pasteur, enfermedades del tejido conectivo como el lupus, la artritis reumatoide, entre otras. Ya generalmente estas generan disnea, tos, hemoptisis, em, pueden generar artralgia, eh, además de esta sensación con tos y disnea, típica de la enfermedad pulmonar intersticial. El estudio similar, radiografía, escáner, pruebas funcionales. Tratamiento en general es con corticoides. Si hay anemia, en el fondo uno puede considerar manejar dirigido eso, las plaquetopenias, utilizar vitamina K cuando hay sangrado, ácido trinaxémico, porque eso sin duda nos ayuda a disminuir estas hemorragias. Después tenemos las eosinofilias pulmonares. Estas se caracterizan por acumular eosinófilos en los alvéolos pulmonares y en el tejido intersticial. Em, en las eosinofilias en general pulmonares uno las asocia en el fondo a algunos parásitos, como por ejemplo Ascaris lumbricoide. em, Otras podrían ser, por ejemplo, Toxocaracanis, algunas tenias. También se pueden asociar a aspergilosis. Y en general el diagnóstico se basa en cumplir 6 de 7 criterios. Em, em, Dentro de esos criterios, uno busca asma atópica o fibrosis quística o eosinofilia en sangre periférica en que son mayores a 1000, resultados positivos en la prueba cutánea con antígenos de A fumigatus, reacción positiva con precipitación del antígeno de A fumigatus, concentración aumentada de IgG total o IgG específica para A fumigatus, infiltrados pulmonares y bronquiectasias proximales. El tratamiento en general es con prednisona y en general suele tener buena evolución. Ahí tenemos la neumoconiosis, que en el fondo son las enfermedades causadas por las actividades con polvo, ¿ya? Y esta neumoconiosis, la más conocida es la silicosis, eh, que es causada por el polvo del sílice, ¿ya? Que aparece en la construcción en general de túneles, pozos, canteras, metalurgia, cerámica, entre otros en el fondo, que estas son capaces de ir destruyendo ahí el tejido em, pulmonar e ir generando con los años, en general, una exposición mayor a 10 años, estas lesiones que son en general micronodulares, que es lo que uno ve en la silicosis simple, y dependiendo del tiempo pueden progresar con fibrosis y lesiones nodulares.
en general con disnea, tos, a veces cor pulmonar, insuficiencia respiratoria. En general, uno la estudia de nuevo con radiografía, escáner, y el tratamiento en el fondo es principalmente la interrupción a la exposición y después el manejo sintomático. La segunda neumoconiosis más frecuente es la de los mineros de carbón, que también genera una fibrosis focal del tejido pulmonar de predominio de fibrosis reticulonítica, ¿ya? En forma micronodular o con colágeno, y esa de forma nodular también. Y esto principalmente por el polvo del carbón que sacan de las minas los mineros. Em, Hay otra que es la asbestosis, que es por la inhalación de polvo de asbesto. Esta en general se acompaña de alteraciones en las pleuras. Actualmente igual se ve menos porque está el asbesto en retirada de las construcciones, pero todavía es un cuadro que se puede ver y en general en gente que ha tenido una exposición mayor de 10 años, ¿ya? Si no es difícil el verla. Em, Otras enfermedades pulmonares intersticiales raras las vamos a mencionar. La histiocitosis de células de Langerhans, la linfagioleiomyomatosis, la proteonosis alveolar, ¿ya? Esas son como las otras que nos vamos a ver en detalle. Yo les voy a mandar ahora un resumen también en UpToDate de cómo se clasifican, su patogenia, cómo uno debiese hacer la evaluación general y algunas cosas principalmente como para paciente y para revisar algunas cosas en manejo, ¿ya? Un abrazo, que les vayan todos súper bien.